pero bueno, algunos no pueden reingresar. Son Bueno. estas cosas que nos sucedieron. Bueno, vamos por el lado que vos quieras, dale, así aprovechamos mejor el tiempo. Dale, yo le estaba comentando a los compañeros porque nos habíamos quedado ahí de todas las personas en Buenos Aires que habías entrevistado y principalmente en la figura de Pupé nos habíamos quedado, Ajá. que comentabas de estas reuniones sociales que se realizaban los viernes en su departamento, donde participaban figuras que después fueron destacadas en distintos ámbitos de la cultura argentina, ¿no? Sí, sí. Y vos que pudiste entrevistar a Pupé, ¿qué recuerdo tenía ella de Rodolfo, de esos años, de la visita a Cuba, de ese viaje que hay? Ella lo conoció a Rodolfo acá en Buenos Aires, ¿no? En una librería ahí, creo que por Talcahuano, ahí cerquita de Tribunales. Pupé, como la han definido más de una persona, era la pura alegría de vivir, era un champán tintineando siempre con su burbujeo. Una mujer fantástica, por lo menos así la recordaba la esposa de Massetti, a Pupé, con quien compartió algunos ratos. Dame un instante antes de provocar otro desperfecto, que pongo a cargar la compu porque se va a quedar sin batería en este instante. Aguantame. Dale, no hay problema. Pupé era eso, una mujer muy alegre que lo acompañó a Walsh todo lo que pudo, con los choques de carácter entre unos y otros, porque Pupé era la pura alegría y la conversación y la de programar cosas y salir a pasear y demás, y Walsh era medio al revés. Digamos, era un tipo más de estar adentro, más de trabajar en silencio, y bueno, había choques desde ese punto de vista, aunque, como cuenta Pupé en alguna de sus cartas, cuando festejaban, comían mucho, tomaban mucho, y después tardaban 2 días en recuperarse, porque bueno, los aires del Caribe los invitaban a veces a festejar un poco de más, ¿no? Lo incluye en esos festejos a Massetti, porque también Massetti era de juntarse con Walsh a resolver los temas de peleas que tuvieron durante el día, lo resolvían a la noche comiendo algunos pescados y tomando whisky y algunos otros alcoholes. Se resolvía de esa Eso manera. eso está contado por Pupé en cartas a su madre. No está sacado de ningún lugar rebuscado. Son cartas de puño y letra que Pupé le enviaba a su mamá, que estaba en Buenos Aires, contándole estas cosas. La verdad que son cartas fenomenales que algún día va a haber que juntar, ordenar y publicar. ¿Cómo tuviste acceso, Enrique, a eso? Ella te las... Mirá, yo no sé si quienes nos están escuchando han hecho experiencias de investigación, pero en la investigación no hay orden. Uno trata de poner orden, pero la investigación es un despelote y uno va por los caminos que va pudiendo. Y con mucha frecuencia un contacto te lleva a otro, una entrevista te lleva a otra, y siempre aparece alguien que dice, vos tenés que conocer a fulano de tal, y cómo lo ubico, y mirá, andá por acá, fijate, preguntá, y bueno, uno tiene que ir, buscar, preguntar, a veces con suerte y a veces sin suerte, ¿no? La verdad que hay contactos que no sé cómo los conseguí. El de Pupé no recuerdo cómo lo conseguí. El de Carlos Varesi, por ejemplo, lo conseguí a través de Pupé, por ejemplo. O con Juan Fresán, el papá del periodista Rodrigo Fresán, con Juan Fresán también fue gracias a Pupé, por ejemplo. Y fue Pupé la que me facilitó una carpeta con todas esas cartas que ella tenía muy ordenadas y que por supuesto pedí la autorización para fotocopiarlas
y la fotocopié. Por eso en mi libro hay mucho material de esas cartas que pintan a la manera de Pupe, desde los aburridos discursos de Khrushchev a los muy ágiles discursos del Che, por ejemplo, de los largos, interminables y larguísimos discursos de Fidel hasta temas que el Che los planteaba con una profundidad y de una manera campechana en 2 minutos, y hablaba diciendo que las bebidas que se fabricaban en Cuba eran una porquería, que había que ponerse a trabajar mejor, y eso a buena parte de la gente le gustaba, ese tipo de argentinismo un poco caradura, un poco de resumir en pocas palabras, en síntesis, lo autocrítico, ¿no? Con Pupe, por suerte, tuve unas cuantas charlas y fue muy generosa conmigo. Todos, en general, todos. Muy interesante. Pensaba justo en esos años, también estaba John William Cook allá en la isla. ¿Se sabe Sí, si tuvo algún tipo de vínculo con Wolf? yo creo que no. Y si lo tuvo fue muy esporádico. Yo no he encontrado a nadie en todas las entrevistas que hice allá que me contaran que a la agencia un día llegó Cook. Sí me han contado cuando llegaba el Che el desparramo que había, o anécdotas con García Márquez, por supuesto con el propio Massetti, pero nunca nadie me habló de John William Cook visitando la agencia o juntándose con nadie. Yo no recibí información en concreto, pero deduzco que es posible que se hayan cruzado alguna vez. Pero si es así, fue muy esporádico. Sí, es interesante el vínculo de esos argentinos de allá, ¿no? Que, bueno, en el caso de Cook también fue miliciano en el momento de la invasión, ¿no? Norteamericana. Pero esto te quería preguntar porque me quedó justo en la duda ese periodo ahí que estaba Cook, que también va a tener un vínculo importante con el Che después también, ¿no? Y Alicia Eguren también, su Sí, mujer. sí, eso sí. Pero allí en la isla, entre Walsh y Cook, ahí yo Claro, pongo mis dudas. claro. De Cook con Guevara, de Alicia con Guevara, eso sí, por supuesto, pero a mí me parece que tiene que ver con que Cook llega un poquito más tarde que Walsh a La Habana. Entonces hay ahí una especie de tiempos que se cruzan, ¿no? Me parece que hay algo de eso, pero me puedo remitir a lo que te decía. Nadie me ha contado de toda la camada de periodistas de la época de prensa latina con los que conversé que hayan visto, que hayan tratado a Cook para nada. Ahora viéndolo para adelante, Enrique, para la vida que después va a tener Rodolfo a partir de su viaje a Cuba, su vuelta a Buenos Aires. Vos comentás ahí el, el desencuentro esto con la revista Che, que publica primero su investigación, ¿no? Su investigación en descifrar estos cables que hablábamos antes, ¿no? De la CIA que estaban creo que en Guatemala, ¿no? En una hacienda en Guatemala. Así es. Eh, y, y esto digo este desencuentro porque cuenta ahí García Lupo también que cuando se lo encuentra al Che, creo que en Punta del Este le dice, no se lo confunde con Walsh, ¿no? Y Sí, así es. le dice, este melenudo casi más nos hace meter en líos, o bueno, nos hace conocer la información, ¿no? Sí, yo sobre eso pasan los años y sigo manteniendo la misma duda. Digamos, me parece que el tiempo no da para contar cómo viene, todo cómo viene eso, pero por lo menos el desenlace, ¿no? Cuando Walsh va resolviendo el significado de esas claves que iban de Guatemala a Washington y que son interceptadas en La Habana, cuando descubre eso,
lo cierto es que Walsh manda un artículo a la revista Che en Buenos Aires, donde estaba Chiquita Costela y su marido, y le manda un artículo para que lo publiquen. Ese artículo decía escuetamente que en un lugar del Caribe se habían descifrado las claves de la CIA, referidos a otro tema, pero que se habían descifrado las claves de la CIA. Ya con ese dato alcanzaba para que la CIA se entere que habían descubierto esas claves y que por lo tanto no las usaran más. Digamos, se cae de maduro eso, ¿no? Entonces, la duda mía es si Walsh cometió ese error de anunciar en una revista de Buenos Aires un tema que era ultra secreto en La Habana, dentro de la revolución en La Habana, si cometió ese error tan serio, o si en realidad los servicios de inteligencia cubanos le dijeron, publica esto, así los yanquis saben que nosotros sabemos que están por invadirnos, así tal vez no nos invaden. Porque la aparición de este artículo es 4 o 5 semanas antes, apenas, de la invasión. A mí me deja esa duda. O Rodolfo fue muy torpe o hizo una jugada con los servicios de inteligencia para tratar de evitar la invasión. Claro, sí. Porque sale en febrero, creo, el artículo en la revista, sí, enero, febrero, creo. Sí, Son estaba 5 buscando, semanas, más o menos. claro, sí, sí, más o menos. Puede ser de que sea una estrategia también, de que se dé a conocer que ya se sabía, ¿no? Para frenar un poquito el avance que se venía, porque se, se veía de que se iba a realizar la invasión, ¿no? Igual ese recuerdo que vos citás del cruce por Punta del Este iría en contra de esta teoría porque muestra que el Che estaba cabrero con Walsh porque había publicado esas claves. Había alertado de alguna manera a la CIA que sus claves estaban descifradas. Esa anécdota de que el Che bajaba por una escalera y entonces Chiquita Costela con García Lupo lo encaran a la bajada de la escalera y el tema era que Chiquita Costela lo había hinchado a García Lupo para que se lo presentara al Che, porque García Lupo tenía un trato pequeño, pero tenía un trato. Y entonces es ahí que el Che le dice a Chiquita Costela, este melenudo nos arruinó tal y tal cosa, ¿no? Confundiendo en ese momento las caras con los apellidos, ¿no? Eso no indicaría esto que yo estoy diciendo. Pero ustedes saben que a veces hay confusiones y a veces también hay mentiras intencionales, ¿no? En todos lados. Sí, 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 sí. Estaba pensando, Enrique, después, cuando vuelve Rodolfo de la isla, luego, ¿qué le queda? ¿Qué es lo que vos pensás que le queda a él de la experiencia en Cuba? Para después su nuevo compromiso, porque después él se mete en la investigación de quién mató a Rosendo, después se mete en la CGT de los argentinos, digamos, empieza a adquirir cada vez más un compromiso militante que lo lleva directamente a ingresar a una organización armada, ¿no? Eh, digamos, todo ese proceso que le deja la experiencia de Cuba, ¿qué pensás vos en su destino posterior? Es indispensable decir acá, antes de dejar del todo el tema de Cuba, no voy a entrar en lo que vos planteabas antes, de la lucha de líneas, del PSP, si quieren entramos después, pero no voy a entrar yo ahora porque sería muy largo, pero en ese marco de esas disputas, Rodolfo Walsh toma partido por el sector de Massetti y del Che. No se queda a un costado. Él y muchos hombres de la redacción toman partido por ese sector y mantienen alejados, o se alejan ellos, del otro sector que era la gente del PSP, de Escalante, y cuando digo PSP digo el PC cubano, ¿no? Porque primero se llamó PSP y luego se llamó PC,
es la misma fuerza política que estaba muy vinculada a la Unión Soviética de la época. Ahí están esos tironeos, ¿no? Entonces, en ese marco, en esa resolución de Walsh, de formar parte activa del núcleo de Massetti, que era una corriente importante y que estaba vinculado al Che directamente, en ese marco él hizo instrucción militar, él ayudó en tareas de inteligencia, no solo hizo informes culturales, insisto, él se comprometió en lo militar y en lo de inteligencia también en aquellos pagos. Entonces, él vino con todo ese bagaje, con algunas broncas, porque él a veces quería escribir algunas cosas y Massetti le decía, no, no es el momento para esto, mejor anda por acá, y como decía Pupé, a Walsh decirle que le bochaba un artículo era como pegarle un tiro en la garganta. Era insoportable para Rodolfo Walsh eso, pero se la tenía que bancar porque Massetti era el jefe, y Massetti era el que tenía la mirada periodístico-política de la agencia, tenía la mirada del conjunto. Entonces ahí se mezclaban broncas y alegrías. Con todo ese bagaje viene Walsh acá, pero vos fíjate que los primeros pasos que él da acá es irse para el Tigre, es irse un poco a aislarse y a reencontrarse con la literatura y con los cuentos y con el teatro. Ahí escribe 2 obras de teatro, es decir, que le pesaban un poco más las broncas que la pasión por la política, aunque había aprendido muchas cosas porque estuvo en el medio de una revolución, en el momento que toda esa revolución iba buscando un camino de consolidación. Estaba en esos meses y estaba codeándose con los personajes y los hombres más importantes. Él trae acá esas broncas. Y luego, cuando él en el 67 lo invitan para ir a Casa de las Américas, todos los testimonios que yo recogí fueron buenos, fue con ganas. Digamos, los rencores habían quedado apaciguados y él fue con muchas ganas allá y se reencontró con la isla y seguramente con muchos amigos de la época de prensa latina. Y participa de lo que participa, de ese jurado y de esas actividades. Y cuando va volviendo, supongo que en los primeros días de enero o de febrero, cuando está volviendo, vos sabés cómo eran los viajes a Cuba, que iban a Europa primero y daban la vuelta, se hacían muy largos esos viajes. Él en España entrevista a Perón. Y en esa entrevista, digamos, a él le impacta de determinada manera esa entrevista, y cuando sale ahí le presentan a Raimundo Ongaro, que estaba esperando a que Perón terminara con este sujeto y se reuniera con él. Entonces ahí en ese minutito, o en esos minutos, ahí es que el propio Perón les propone que se vean en Buenos Aires después para hacer algunas cosas juntos, y ahí viene la vinculación con la CGT de los argentinos. E inmediatamente, ya Cuca ahí jugando muy fuerte, viene el tema de que se venga para Avellaneda, se venga a la casa de los Villaflor, conozca a la gente de la fuerza que el gordo Cook tenía organizada, que era la llamada Acción Revolucionaria Peronista, ARP, y él se vincula a los Villaflor y a otra gente, y también ese es un periodo de tremendo aprendizaje. Incluso eso me lo contó Lilia Ferreira, que para Walsh conocer a los Villaflor y sobre todo a Raimundo Villaflor fue impactante porque, para definirlo como me lo dijo Berbisky, eran obreros, negros y peronistas. Tenían esas 3 características que a Walsh lo sorprendían. Ya no eran intelectuales con los que se cruzaba, eran negros, obreros y peronistas. Y encima simpatizantes de la Revolución Cubana, porque Raimundo Villaflor había hecho instrucción en Cuba poco tiempo antes. Entonces es como que a Walsh se le abrió un mundo, creo yo, bastante inesperado y bastante interesante, porque esa conexión con los Villaflor le abren una parte de su visión, y en la CGT de los argentinos
empieza a tratar con núcleos obreros comunes y silvestres, que están en luchas contra una dictadura. Entonces todo eso es un mundo novedoso para Rodolfo Walsh, que lo entusiasma mucho, y primero lo va vinculando al peronismo de base, ¿no? Y a las FAP. Primero hay un periodo de vinculación a ese sector, y después, ya para principios del 73, la vinculación a Montoneros, que todos conocemos. Lo de Montoneros es más conocido, su vinculación a la FAP es menos conocido, pero eso existió. Incluso para la FAP hizo tareas de inteligencia, por ejemplo. Muy interesante, Enrique. ¿Te parece que le abramos el micrófono a los compañeros, las compañeras, si te quieren hacer alguna pregunta? Si no me comprometen mucho, será un gusto. No sé si algún compañero o compañera quiere tomar la palabra o escribe ahí en el chat y la leemos entre todos. Me parece muy, muy ameno tu trabajo, Enrique. A mí me pareció muy llevadero la lectura del libro de Rodolfo Walsh en Cuba, de esto de mezclar las entrevistas, de darle un sentido a todo ese rompecabezas, ¿no? A esa investigación. Y esto es lo que vos planteás también, de dejar las puertas abiertas para nuevas investigaciones. No es que vos considerás que es un trabajo cerrado, que ya está, ya lo que se escribió acá es todo, sino que vos das también las herramientas para seguir indagando sobre esta etapa interesante, ¿no? Y otra cosa que vos puntualizás en el libro, que quizás no puntualizaste muchas cuestiones que tenían que ver con la Revolución Cubana, con contextualizar hechos puntuales que los diste por entendidos, por sabidos, que están trabajados en otras obras, ¿no? O otros autores han trabajado esas temáticas. Yo me quedé con el tema del contexto de la operación Verdad que le toca ahí a Massetti y a Rodolfo, ¿no? Para volver un poquito a eso y después, si quieren, dejamos que te hagan alguna otra pregunta puntual. Con la Pero, Operación Verdad tuvo que ver Massetti, Walsh no, porque llegó cuando la Operación Verdad ya estaba terminada. Massetti, que llegó a Cuba, si yo no recuerdo mal, el 9 de enero, muy prontito llegó. Tengo entendido que era el mismo avión que llegaron los padres del Che a La Habana. Él sí tuvo que ver con la organización de la llamada Operación Verdad. Pero Walsh recién llega más o menos 4 meses después. Él se incorpora definitivamente a mediados de julio a la agencia. Entre ese viaje a Río de Janeiro que les comentaba antes y dejar arreglados algunas cosas en Buenos Aires, le permitió recién estar a mediados de julio en La Habana. bien, hay una compañera que te quería hacer una pregunta, que preguntó si tenía que abrir el micrófono. ¿Escucho? Sí, buenas noches, muchas gracias por esta intervención, muy explicativa, me encantó. Y tengo una duda que no tiene que ver mucho con esto, pero quería saber, Wolf, ¿en qué año vuelve de Cuba acá a Argentina y ya se queda? Porque él fue varias veces, ¿no? Y vino varias veces. Sí, pero hay un periodo, que es el que estamos hablando de su trabajo en prensa latina, que va desde mediados del 59 a mediados del 61. Claro. Más o menos son esos 2 años que él trabaja con continuidad en La Habana. Eso no quiere decir que dentro de esos 2 años, por lo menos 2 veces vino a Buenos Aires. Por lo menos 2. Sí, sí. Hay algún reportaje que ha dado acá en Buenos Aires, ahí en esos viajes relámpagos que hizo. Sí. Y después del 61, él ya se queda acá en Buenos Aires, o sea, después ya viene y se queda acá en Argentina. Ya se queda en Argentina, viviendo en el Tigre en una época, viviendo en Buenos Aires después, y es en el 67 que vuelve y debe haber estado un par de meses allá en La Habana de nuevo, pero ya con tareas concretas como jurado,
Claro. Digamos, tareas literarias. Literarias, sí, 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 que fue un blog más. Bueno, muchas gracias, era la duda que tenía. Yo mandé hoy el link del corto que estuvieron dando el lunes sobre Woolf. Está Sí, muy vi. bueno, les recomiendo que lo vean. Gracias, y muchas gracias por la intervención. De nada. No, gracias a vos, Nancy. Sí, yo le quería preguntar a Enrique, porque no me quedó claro por ahí, o no lo tengo claro yo, ¿por qué estando en La Habana y estando él asimilado a un trabajo de prensa en la Revolución, él decide volverse a la Argentina? Y bueno, esa es una pregunta sin respuesta rigurosa. No hay una respuesta rigurosa. Por ejemplo, García Lupo es de los primeros argentinos que se vuelve. Él ya en la segunda mitad del 60 se vuelve, por ejemplo, porque no estaba muy entusiasmado, sencillamente. Tal vez también tendría otros objetivos de trabajo. El Chango Muñoz Unzain, sin embargo, se queda mucho tiempo, y se quedó toda la vida en Cuba, en realidad. El caso de Walsh, yo creo que tuvo que ver mucho esos choques que tuvo ya sobre fines del 60, principio del 61, donde él no podía hacer todo lo que quería, me parece. Y le dolía mucho también esa pelea interna fuerte, uno lo dice con pocas palabras, pero era una pelea política muy fuerte que había dentro del país y dentro de la agencia mismo, que muchas veces trababa el trabajo periodístico, lo complicaba fuertemente, e incluso hubo situaciones como lo que me han contado allá protagonistas, en los que algún sector tomaba la agencia y no dejaba entrar a los otros. No era una disputa de palabra, era una disputa muy fuerte en los hechos, en los cuales el sector del PSP intentaba copar todo lo que podía, todos los sectores que podía, y ponerlos de una u otra manera en orden y en una línea al servicio del PSP, de Escalante y por extensión de la Unión Soviética. Acá meto yo una opinión que tiene que ver con que me parece que era necesario, como es opinión mía, pero me lo han dicho varios en La Habana, el tema era golpearlo al Che. El tema era golpearlo al Che, quitarle importancia al Che. No sé si alcanza con eso. Enrique, ahí Cristian te pregunta en el chat si leíste el texto de Marcelo Figueras acerca de Walsh, El negro corazón del crimen. No, me parece que no. ¿Por alguna cosa en particular? No aclara ahí en la pregunta, pero... No, creo que no. Me parece que bueno, es si tomaste en imposible leer cuenta, todo, ¿no? claro, Me si parece tomaste en me cuenta parece en el libro. Dale, voy a... Gabriela. Hola, buenas noches o buenas Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Segundo, agradecer a Enrique. La verdad que me sincero que hace unos días empecé a conocer tu carrera, así que bueno, es mi primera instancia para poder escucharte y bueno, felicitaciones y la verdad que me gustó mucho este encuentro. Preguntarte, si puede ser, obviamente, si no, no hay ningún drama, si se te viene a la cabeza algunos títulos de bibliografía que puedan ser interesantes sobre Walsh, además de tu libro, obviamente, o material audiovisual para recomendar. En mi opinión, Gabriela, léelo a él. Lee los trabajos de Walsh. No pierdas tiempo, por lo menos de entrada, en leer a quienes interpretamos cosas de Walsh. Léelo a él. Lee Operación Masacre, por supuesto, Quién mató a Rosendo,
lee los cuentos policiales para ver por dónde estaba viniendo él, ¿no? Cuáles eran sus primeras preocupaciones. Acordate que él era traductor de novelas policiales, de cuentos policiales, desde muy chico, 19, 20 años. Él lo policial se le metió mucho en la cabeza. Él fue jefe del área de policiales en el diario Noticias, por ejemplo. Ese tema lo tuvo muy presente siempre. Pero después lo fue ganando la política. Es fenomenal leer, por ejemplo, el libro ese, a ver si me acuerdo, creo que lo sacó Ediciones de la Flor, me parece, Ese hombre y otros papeles personales. Ahí hay diarios de él que cuentan con una sinceridad, claro, era un diario personal, y acá uno puede pensar y discutirse uno mismo si está bien hacer público un diario personal. Ahora, leer ese texto de Walker privado es maravilloso, sobre su época en Cuba, las novias que tuvo en Cuba, los prostíbulos de Cuba, los conflictos con la mujer por cómo miraba a las mulatas cubanas. Todas esas cosas completan el panorama de ese tipo que era, como cualquiera de nosotros, era como era. El tema es que en ese despelote de cosas, él produjo cosas muy valiosas. Yo creo que no le quita mérito, al revés, le suma mérito, ¿no? Me parece que lo mejor es leerlo a él. Después leer trabajos de otros. Por supuesto, yo recomiendo los míos, pero hay mucho escrito sobre Walsh, por suerte. Hace poco apareció un libro que tiene que ser muy interesante, no lo leí todavía, sobre la mujer que lo acompañó mucho a Walsh en la elaboración de Operación Masacre. La investigación de Enriqueta Muñiz, Enrique. Exactamente. Yo todavía he charlado con el autor por chat o por teléfono, pero no lo tengo. Debe ser interesantísimo ese libro. Pero sobre todo, Gabriela, léelo a él. Léelo a él. Bien. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Bueno, se nos va a cortar, Enrique. No sé si alguien más te quiere hacer una pregunta cortita. Y si no, te agradecemos, Enrique, la verdad. Bueno. Muy interesante. Nos dejaste con muchas inquietudes. Y bueno, nuevamente te vamos a convocar para alguna que otra investigación que has hecho. A mí me interesa también el libro que has escrito sobre Valle, sobre la resistencia. Ajá. Me parece también una investigación interesante, con algunas cosas que no están en otros libros, ¿no? Sí, sí. Y el último, que salió hace ya un par de años, que tiene que ver con algo así como con la biografía de René Salamanca, el dirigente sindical de Córdoba, pero visto por los laburantes de esa época. Así como yo usé acá el método de que otros me hablaran de Walsh, que sus compañeros me hablaran de Walsh, yo me fui allá a Córdoba a buscar obreros mecánicos de aquella época, sobre todo de la fábrica Ica Renault, para que me contaran cómo era este dirigente, que bueno, que como ustedes saben fue secuestrado en la misma noche del golpe de Estado. Cuando vos decías hace un ratito que yo no buscaba hacer un manual cerrado de historia sobre algún aspecto de la historia, de verdad y con absoluta sinceridad intento lo contrario.